Estamos desayunando en el Hotel Amberes de Querétaro y esto es un buffet libre lo que tenemos en este momento. Y yo estoy bien dormido todavía. Bien dormido, no, lo que sí, que sí. No me he despertado todavía. Está aquí con la tablet, ya más despejado, de verdad, más despejado. Aquí, la verdad que hemos desayunado bien. Es un buffet que te dan, tanto puede ser de fuera como aquí del hotel, 180 pesos y puedes comer lo que quieras hasta reventar, por decir algo. El hotel está muy bien, la habitación es perfecta, está muy bien también, muy limpia. Y la habitación cuesta 8,90 creo, 890. Tenemos también aparcamiento en la puerta y hay un parque muy bonito delante. Querétaro lo vimos de noche al llegar, ya nos parecía bonito, ahora vamos a ver de día. Pero vamos a grabar aquí unos desarrollos en Querétaro y al mismo tiempo vamos a disfrutar de la ciudad y seguramente de alguna salida, alguna excursión por aquí cerca. Pues así iniciamos el día 9 de noviembre, con Alex relajado de su barriga, que la tiene bien llena, y yo también. Espero que os guste Querétaro porque vamos a intentar darlo. Gracias por la atención, muy buena, ¿eh? Nos vemos. Bueno, pues la atención que nos han dado aquí, muy buena. Y me voy a la recepción para subir a la habitación. La verdad que el hotel está muy bien. Estamos delante de un parque, el parque se ve muy bonito. El clima está fresquito, y más a esta hora. Está fresquito, ¿no? Aquí dentro estamos bien, pero aquí fuera voy en manga corta, como si estuviera en Riviera Maya. Tenemos un parque aquí muy bonito, aquí, justo aquí. Y esto es el Hotel Amberes. Ya lo veis. Y este es un parque que tenemos delante. Se ve desde la habitación, pero los árboles son tan altos que no puedo ver el parque. Luego voy a salir a pasear por aquí. Por la noche, cuando llegamos aquí, nos encantó el paseo que nos dimos, porque fuimos a buscar varios hoteles y al final decidimos quedarnos acá. 890, pero bueno. Alex quiere la llave, ¿no? No, pues antes de irnos al desarrollo, Alex está volando el dron, está ahí. Esto debe ser de buena dirección. Tengo que tener cuidado porque no me conozco las calles. Chavalote, ¿cómo te va? ¿Cómo ves eso? ¿Está bonito? No me puedo alejar mucho por la señal. ¿No te puedes alejar mucho? Bueno, pues hoy grabamos por acá, otro día grabamos por otra zona de la ciudad, ¿te parece? Sí. Nos vamos a ir ya. Ahí viene como una especie de tranvía, pero no es tranvía, es como un... Digamos, ahora si pasa por aquí lo grabo. Este es el hotel, de nuevo. Y nos vamos a un desarrollo que está a las afueras de Querétaro. Espero que os guste. Debe ser una zona residencial premium. Y eso lo vamos a conocer a través de Rubén, con el que grabamos allí en Cancún. Dime. Mira. Ah, el estadio de fútbol. Déjame un momento que se vea bien. Ah, pero ya lo verán allá luego. Qué pesada, ¿no? Pues hasta dentro un ratito, que vamos camino de allá, que ya llegamos tarde. Hemos quedado a las 11 y son las 6. Estamos muy céntricos y mira como qué árboles tenemos aquí. Y por aquí lo va a aterrizar, en este hueco. Estamos llenos de árboles, podría aterrizarlo en la otra parte, pero dice él que le va bien aquí. Pues bueno, vamos a verlo.
Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Aquí tenemos tren también, en Querétaro. Aquí hay una estatua. En este momento así no sé quién es. Creo que es Pancho Villa, ¿no? Seguimos recto, chaval. O es Don Quijote. No sé, eso ya nos dirá alguno. Resultados de Bueno Quijote que estén en tu ruta. No, silencio. ¿Qué pasó, Ale? El tema de los edificios encima de la montaña. Hay pues desarrollos. Yo no los conocía. Ahí los tenéis. Luego vamos a grabar de donde vamos a grabar. Sí, también está encima de una montaña. Aquí vamos a parar un momento al Oxxo para comprar algo. Vete a la derecha. ¿A la derecha? Sí. Aquí. Donde vamos creo que es bonito, tiene centro, como un centro comercial. ¿Sí? Y ahora lo vamos a conocer. Estamos subiendo esta montañita, la pista de Querétaro desde aquí, un poquito alta. Ahí está la parte de las colonias que hay alrededor de Querétaro. Pero bueno, Más. ahora vamos siguiendo recto, Alex. Sí. Qué bueno, A la izquierda. muy bien. Está llena de nopales por esta zona, qué bueno. Los nopales yo los he comido, están bien ricos. Me quedé extrañado de comerlos, pero aquí es un alimento muy conocido en México, se Muy emplea tradicional mucho. también. Aquí hay un centro comercial importante, ya veis el Cinemex, el Liverpool, El bueno, una Vips, serie el de- H&M, el Suburbia. Y nos acercamos a una zona que se llama Cibatar, si no me equivoco. Ahí donde está el desarrollo. Acabamos de salir de Querétaro, no está muy alejado. Del centro. Exactamente. Lo estoy grabando un poquito la zona, pero también lo vamos a hacer con el dron luego. Luego nos va a subir el dron y va a mirar la distancia que hay a la ciudad. A ver si es posible que lo puedan ver. Cuando hay un centro comercial como este importante es porque por aquí hay desarrollos que se van a crear importantes también. La ciudad crece, la zona crece. Eso es lo que hace que tenga una plusvalía alta. Que aquí me tengo que salir de esta carretera, ahí por aeropuerto, pasar el Centenario, Zaquía. ¿Y ahora por dónde? Para allá. ¿Por allá? Sí. Aquí hay otro centro comercial importante que se está haciendo. Por la derecha. Sigue recto. Y ya veis que hay edificaciones nuevas por todo. Y por ahí también hay otro centro comercial. Quita el intermitente. Toda esta zona se está levantando rápidamente. El IMSS. Y me dice Alex que se ve mucho mejor verlo en persona que con la cámara. Y digo que es normal, menos mal. Pues ya nos estamos acercando, no queda mucho. Vemos también edificaciones allí en las lomas arriba. Como veis, la carretera sube hacia esa zona. La carretera es buena, ya la veis, como una autopista de pago, de caseta parece. Yo voy grabando todo esto porque quien vea el vídeo que vea que yo no digo nada más que lo que veo. Alex, hay que cambiar de sentido, hay que... Nada. Pero ¿cuánto rato queda todavía? Un rato. 4 kilómetros. Si queda 4 kilómetros puedo adelantar a este autobús, ¿no? Sí.
Pues eso quería saber, porque a lo mejor aquí me tenía que desviar, no lo sabía. Bueno, según he leído, en el proyecto está cerca de todo, de escuelas, de centros comerciales, todo lo necesario para vivir. Vamos a ver, si son 4 kilómetros, nada, en 3 o 4 minutos hemos llegado. Una urbanización bastante grande. Es una escuela, es internacional, tipo francés, por eso la estatua no, el monumento este de París, de la Torre Eiffel, que tiene ahí en la parte de arriba. Preescolar y primaria. Sí. Ya quedarán 2 kilometritos o menos. ¿Cuánto queda? 2. 2 kilómetros. Bueno, un poco más. Según vamos yendo, yo creo que el dron va a tener dificultades para ver Querétaro, porque creo que Querétaro queda como un poquito hundida y aquí estamos un poco altos, pero bueno, eso tendría que ayudar más que perjudicar. Luego ya lo veremos con el vuelo de dron. También acordaros, no conocemos la zona, vete a saber hacia dónde enfoca Alex. Si conociéramos la zona, pues seguramente diría, no, para allá está Querétaro. Ahora mismo, después de tantas curvas, vete a saber para dónde queda. Más o menos a tu izquierda. Sí, yo también pienso lo mismo, pero cuando estés allí ya veremos. Me parece que es ahí arriba donde vamos a grabar. Sí. No estoy muy seguro. ¿Tengo que girar a la derecha ahora? No. Sí. ¿Sí? Sí. Espérame. Bueno, pues aquí vamos a girar a la derecha. Donde va el carro rojo. Y esto es Tibatá. Y aquí esta zona vamos a grabar. Nos vamos a encontrar con seguridad a la entrada. Nos van a pedir que nos identifiquemos. Y ya nos esperan en las oficinas. Y es importante que Alex sepa lo que tenemos que decir, porque a mí se me olvida, la verdad. Esos son los depósitos de agua de esta zona de acá. En la rotonda tendrás que girar a la izquierda. Ok. Te quedará a tu derecha. ¿Cuánto me quedará? Esa es la Universidad de Anuak. ¿Sí la ves el cartel? Sí. En la rotonda. Ahora subo para arriba. Sí. Bueno, pues aquí estamos. Esto es la universidad, por lo que se ve. Y vamos para aquí arriba. Estamos llegando al proyecto, al desarrollo, y estamos aquí en la zona de visitas. Veis que nos están tomando nota a los carros, la de vigilancia. Mira el maletero también. El Housing Market, pues debe ser ahí a la izquierda. Tenemos que ir a una oficina. Ahora lo veremos. Pues esta es la universidad. Estamos ya dentro de la zona de desarrollo. Ya veis que tiene zona comercial, que la tenemos por ahí. A la izquierda. Ahora vamos aquí a la izquierda. Donde va el autobús. Bueno, pues se ve que es una Mira, zona... papá, una persona. Sí, claro, una estatua que tenemos ahí. Y ya veis que es una zona pues que se mueve con gente que es a un nivel medio alto. Literalmente estamos al lado de la universidad. Agarra el teléfono. Hemos llegado a lo que es el campo de golf y me estás presentando unas personas, entre ellos Claudia, que es tu hermana, ¿no? Claudia es mi hermana y Patti es su socia. Qué bueno. Hola, ¿qué Pati, tal? Mucho saludos, gusto. Claudia. Oye, pues me la presenta porque nos va a enseñar lo que es el campo de golf y hay un torneo en este momento. Hay un torneo ahorita, Sí, ¿no? Me ahorita fíjate platicabas. que hay un torneo, digo, qué bueno que nos tocó, porque Ajá. digo, normalmente son los fines de semana, pero ahorita ya nos tocó un torneito aquí. Entonces te platico, Cibatá, ahorita donde estamos ubicados, pues es un fraccionamiento que está en la parte norte de Querétaro, es lo nuevo, es lo que le llaman la parte nueva de Querétaro, ¿vale? Ujú. Y dentro de, pues hay muchas avenidas, son 1100 hectáreas de lo que es el fraccionamiento como tal, distribuido en privadas. Y hay un campo de golf, ahorita que con 9 hoyos, tiene parques comunes, ciclovías, tiene de todo. O sea, la verdad para vivir está excelente.
Y nosotros obviamente nos encargamos ya en todo lo que es la parte de inmobiliaria, ¿no? Como inmobiliaria propia, pues vamos trabajando y pues vamos a ver varias cosas para que veas los beneficios que tiene Cibatá. Pues vamos a conocerlos. Ahora nos vamos para ver lo que es el campo, ¿no? Sale, véngase para Este 9 hoyos me ha comentado Rubén. Voy a Sí. parar un momentito. Oh, Claudia, no te preocupes, lo mío es muy imprevisto, no te preocupes. Los que veis los vídeos ya sabéis que siempre grabo sin avisar. Entonces, Ajá. ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a conocer el campo de golf para Sí. que lo vean. Ahí hay tiene un cafecito, un restaurante pequeño Y tiene una vista que hermosa. tiene todavía a los valles. Todos los valles que vamos a ver se llama el Valle de Amascala, que es la parte. Me ha de- encantado cuando hemos bajado esta cuesta por ahí. Sí, no, pues ahorita lo vas a ver directo de aquí, te va a encantar. Venga, pues vamos para allá. O sea, te estoy grabando, Claudia. Nunca te voy a avisar que te voy a grabar, sino que vas a grabar de imprevisto. Veo los palos de golf, veo una persona que ha bajado a jugar al golf. ¿Las personas que juegan aquí a golf vienen de fuera o habitan aquí o cómo es esto? Vienen de fuera, habitan aquí también. Hay gente que viene, obviamente en las ciudades cercanas, que puede ser parte de Guanajuato, Ciudad de México también viene bastante. Todo lo que es San Luis, las colindancias que hay con Querétaro. Se hacen los torneos, mira, ahorita hay uno que se está llevando a cabo. De hecho, Oye. lo dice torneo nacional. Ah, ahí lo tenemos. Bienvenidos participantes, 18 torneo nacional de aficionados seniors. Son personas que ya tienen un pequeño adelanto a lo que es el juego del golf. Exactamente. Oye, ¿por qué aman este campo de golf? Es un campo de golf de 9 hoyos, pero aquí veo hoyo 10. ¿De cuántos hoyos es el campo de golf? Lo que pasa es que como ha ido creciendo Cibatá paulatinamente, Va ampliando. Se va ampliando. Ahorita realmente inició con sus 9 hoyos cuando inició lo que es Cibatá como fraccionamiento. Hay una parte que la vamos a poder ver allá en la parte de la cafetería, hay una terraza y de ahí vamos a poder visualizar la parte que se está ampliando. Pero va para 18, ¿eh? De hecho nos va a apoyar un compañero, un chico de aquí. que ¿Un está- compañero chino? No, un chico. Ah, Pues que es el especialista en todo el campo y es, pues, digamos, bueno, pues vamos a conocerlo también. vamos a pasar por Aquí veo que hay unos baños. Esta es la casa club de campo de golf, Es ¿no? una pequeñita casa. Una pequeña terraza donde hay restaurantes. Sí, hay un restaurante y ahorita vamos a ver la tienda. Y esta es la tienda que para necesidades que tengan para jugar al golf. Exactamente. Pasen Y este por- restaurante se ve maravilloso. Exacto. Ahí está. Tiene unas vistas formidables de todo lo que es el valle. Acuérdate que no se te oye muy bien porque ya el sonido de la música. Ah, ok, perfecto. No, tiene unas vistas increíbles. La Sí. verdad es que sí, pues, mira, vénganse para acá para que conozcan. Sí. Oye, de verdad que el mirador que tiene es increíble, ¿eh? Hay alguien peloteando aquí abajo, que es la parte donde aprenden a lanzar. Y mira que aparte de aprender a lanzar, disfruta de esta vista. No tenemos vistas del Mar Caribe como tenemos en la Riviera Maya, pero este valle es impresionante, ¿eh? Pues es lo que ofrece Querétaro, ¿no? Querétaro realmente tiene lugar, es un destino semidesértico en realidad. Vas a ver siempre cactáceas, lo que es cactus, está así, es frío, calorcito, es rico, pero no deja de ser los paisajes que tiene, ¿no? Es un punto, digo, realmente Querétaro estratégico en lo que es la República, ¿no? Porque está en medio y de ahí te distribuyes a varios destinos, o sea, varias ciudades. Pero esto es lo que ofrece muchas cosas muy interesantes Querétaro en realidad. Y este, como te digo, Cibatá, pues es uno de los mejores lugares realmente para habitar. Oye, cualquier persona, tanto de Ciudad de México, de Querétaro, de las ciudades cercanas, se puede apuntar aquí a este club de golf y pagar una cuota. De hecho, este club de golf es gratuito. ¿Es gratuito? Es gratuito. No pagas anualidad ni tienes membresías. Es un campo de golf abierto, puede venir cualquier persona. Obviamente pagas ya lo que es tu circuito, Sí. pero en realidad es gratuito este. ¿Y el circuito cuánto pagas cuando lo quieres hacer? ¿Cuánto más o menos? Ahorita te checo bien los Sí, costos. oye, me he quedado sorprendido que sea gratuito. Mira, porque las personas que les gusta el golf, como a Alex, que le está gustando ese tema, que sí, Alex, A mí me encanta. imagínate que compráramos los palos y tal y dijera, vamos a jugar un rato. Cualquier persona que tenga comprado aquí un departamento es un acceso muy fácil de llegar. Exacto. Enseguida- Fíjate. Sí, ay, perdón. Sí, enseguida es una amenidad que pueden disfrutar. Luego vamos a tener un lago artificial por ahí abajo que también se va a poder ver desde el mismo circuito de golf, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que Cibatá está planeado con un tema de, va a tener un town center, que es toda esa parte de allá abajo, donde ya va a ser la parte comercial. Ya se va a hacer oficinas, ya es más tipo restaurantes, y hay un lago natural que digo, se ha ido llenando conforme a lluvias durante estos años. Y obviamente pues ya va a haber
lo van a llenar ya con agua normal, ¿no? Pero bueno, el tema es de que se alcanza a ver toda esa parte, digo, son 1100 hectáreas lo que tiene demasiados. Ahora, los departamentos que se han construido, se vendieron los macrolotes alrededor del campo de golf, por lo cual se pueden visualizar departamentos y edificios. Y hay casas que sí, efectivamente, como esas que ves ahí al final, son casas que dan directo al campo de golf, ¿no? Todo aquí en realidad, como viene en desnivel, va en bajada, estamos arriba de una montaña y vienen en bajadas, casi todas las vistas de las casas tienen vista a los valles, la mayoría. ¿Llevas años viviendo aquí en esta zona? Sí, ya llevo 5 años, llegué casi donde no había nada aquí prácticamente. ¿Y cómo te has sentido en estos años viendo el crecimiento? A mí porque me encanta la naturaleza, por eso a mí me encanta el lugar, pero a mí me tocó que no había ni siquiera un Oxxo adentro. Ahorita ya hay plazas comerciales, ya tenemos todo, ¿no? O sea, ya está de marcas, ¿no? Pero antes era así de bajar casi al centro, que no está lejos del centro, está a 15 minutos. Pues yo me hago una pregunta personal. En el sentido de que me acabas de comentar que el campo de golf es gratuito, pero tiene un mantenimiento, porque esto tiene un mantenimiento. ¿Quién lo paga el mantenimiento? El mantenimiento lo pagamos todos los que vivimos en Cibatá. Pagamos un mantenimiento de 600 pesos al mes. Y prácticamente es todo el paisajismo, parques, campo de golf, todo lo que Lo que es la jardinería. Sí, porque si te das cuenta, conforme vamos a ir paseando por Cibatá, vas a ver que todo el fraccionamiento está con privadas. Entonces tú no ves casas en las orillas. Sí, pero sin embargo la carretera para llegar a tu fraccionamiento tiene luces que se tienen que mantener, tiene jardines, tiene rotondas, en este caso tiene este parque, bueno, este campo de golf. ¿Qué más tenemos por acá? Parques también para que los niños puedan jugar. Parques, pues hay una infinidad ahorita que se ha ido construyendo poco a poco, porque te digo, de los... Me hablaba tu hermano que esta zona con tantas hectáreas está prevista que sea tan buena, que está como premiada a nivel latinoamericano, ¿no? Claro, y ahorita te va a platicar Peter. Gustavo. Hola, Gustavo. buenos días. Yo soy Buenos Francisco. días, bienvenidos. Gustavo te va a platicar A ver, más del campo de golf. ¿qué me va a explicar Peter? Peter te va a platicar todo. Él realmente tú llevas toda la parte de aquí del campo de golf, La parte de la sugerencia y mantenimiento del campo de golf. Ah, qué bueno. Entonces tú eres el que se encarga de que esto esté tan bonito, tan bien arreglado y que las personas que vienen aquí a jugar al golf pues no tengan ningún problema para hacer su recorrido, ¿no? Exactamente, aquí como bien saben ya es un campo público, es uno de los pocos campos públicos que hay en México y la idea de este campo surgió como una idea de hacer accesible el golf para todos, que es el lema de Cibatá, es golf para ti, golf para todos. Entonces, este es un campo compuesto por 80 hectáreas, de esas 80 hectáreas 38 son de pasto. En este campo tenemos dos tipos de pasto, que es el pasto bent grass, que es el que vemos en la zona de greens, que es un pasto que nos permite ser podado a una altura muy baja para que la pelota ya ahí pueda rodar al momento de meterla al hoyo. Y el otro pasto que tenemos en la otra área, que es de fairway y de rough, es un pasto que se llama raygrass, que es un pasto muy suave, entonces al jugador le permite hacer muy buenos tiros. Una pregunta ya un poquito más complicada. Como me ha comentado aquí Claudia, estamos en una zona semidesértica. ¿Es muy difícil para ti mantener lo que es el verde de este pasto? Sí, la verdad es que podría llegar a ser un poco complicado, pero aquí se tiene un programa específico para el tratado de aguas. Sí. Y toda el agua que sale de los desarrollos lleva un proceso de tratamiento y esa agua tratada es la que se le está proporcionando. Total, que el agua que usamos en el departamento llega a un sitio que la tratan y se puede utilizar para lo que es el riego del pasto, ¿no es así? Exactamente. Qué bueno, qué bueno. Otra cosa que me ha comentado Claudia, que al ser gratuito no significa que no vayas a pagar nada. Si yo quiero hacer el desarrollo por todos los hoyos, hay un pago que hacer, ¿no? Sí, exactamente. Aquí la cuestión de público se tiene que ver básicamente con que no necesitas ser socio o accionista del campo de golf. Es decir, uno viene, paga un servicio, por ejemplo, para venir a la zona de práctica, las personas que son principiantes o que se quieren adentrar a este deporte, vienen, pagan solamente las 200 pelotas o 100 pelotas o las pelotas que requieran para practicar y no se les cobra nada extra, es decir, no necesitan una membresía. Entonces, por pagar estas pelotas que veo que están disparando, que las tienen ahí, ¿qué valor tiene? Por ejemplo, yo ahora tengo mi carrito de palos de golf
me pongo ahí, yo ya he pagado lo que es las pelotas. ¿Eso qué coste tiene? Cada pelota tiene un costo de 2 pesos. Sí. Generalmente se venden por 50 pelotas, 100 pelotas y de ahí para arriba las que Bueno, ustedes- pues yo ya he gastado mis 200 pelotas, por decir algo, o 50 pelotas. Ahora quiero practicar por los greens, ¿no? A ver, ya he practicado mi disparo, ya más o menos estoy aprendiendo, pero no he practicado todavía lo que es el circuito. Para hacer el circuito, ¿qué costo tendría? Para hacer todo el circuito tiene un costo de 1,000 pesos los 18 hoyos, Ujú. sin carrito incluido. Ya con carrito incluido tiene un costo de 1,600 pesos por los 18 hoyos. Me estás hablando de 18 hoyos cuando antes me han informado que en un principio solamente había 9 hoyos. Sí, exactamente. En un inicio, cuando empezó el proyecto de Civata, el campo solamente tenía 9 hoyos, pero ahorita desde hace 3 años y medio ya es un campo profesional de 18 hoyos. Oye, pues qué bueno que me lo dices, porque yo me estaba sorprendiendo que pudierais hacer un campeonato de golf aquí, aunque sea amateur o de aficionado. Sí. Y decía yo, ¿cómo lo pueden hacer de nada más que 9 hoyos? No, se está haciendo de 18, así que cualquier persona que sea hasta profesional aquí puede disfrutar de un campo. ¿Quién pensó en este campo, en la distribución de los hoyos? ¿Hubo alguna persona que jugara al golf profesional para hacerlo? Sí, este campo fue diseñado por Rafael Alarcón y Carter Morris. Como bien saben, a lo mejor la gente que está en el mundo del golf, Rafael Alarcón fue el entrenador personal de Lorena Ochoa cuando ella fue campeona mundial. Entonces, el diseño que tenemos en este campo es el diseño de un arquitecto como del prestigio de Rafael Alarcón. Pues qué bueno que me cuentas eso, porque yo ahora mismo les voy a decir una información referente al tema inmobiliario, que cuando yo he visto desarrollos que tienen un campo de golf, eso da una plusvalía extra. ¿Y por qué se hace el desarrollo ahí con un campo de golf? Es que seguro que va a triunfar y esa plusvalía va a tener un acceso más amplio, más alto, y cada año va a subir. Sí, de hecho la plusvalía que trae Civata es del 11% anual. O sea, imagínate lo que ha realmente crecido. Empezó, te digo, con muy poco desarrollos y ahorita, y de hecho Civata se creó para un desarrollo de interés medio, ¿verdad? Así es. Medio habitacional. Ahorita obviamente ya encontramos propiedades, digo, lo mínimo de 2 millones, lo mínimo así. Son departamentos chiquitos hasta ya 7, 8, 9 millones las casas, ¿no? Así Sobre es. todo en fraccionamientos, en terreno. Es que aquí se desarrollaron, hubo desarrolladores que crearon privadas, digamos, de constructoras como Atlas, como miles de ellas, ¿no? Pero también se vendieron los terrenos. Entonces hubo terrenos, se han vendido terrenos desde 160, 300, 400 metros cuadrados y son privaditas, especialmente se han diseñado así con su casa club y así se van conformando, ¿no? Hay unas que están más cercanas a los campos de golf, otras más alejadas, pero eso no implica de que no tienes vista, ¿no? Todo, digo, como viene el cerro, viene bajando así, entonces todo tiene unas vistas impresionantes. Es muy común aquí hacer las casas con roof garden. ¿Por qué? Porque aprovechas vista, ¿no? Hay a veces que no tanto te beneficia porque son casas que están como más en ciudad y pues ves techos y no, aquí sí, aquí lo que... Te entiendo perfectamente, lo al que tener haces- estas laderas que caen así hacia el valle, pues cualquier vivienda que tenemos ahí tiene unas vistas bonitas. Todo Pues va- ahora te voy a preguntar, ya viendo lo que me ha contestado Claudia, ahora yo te voy a preguntar la pregunta del millón. Sí. Yo veo aquí gente que practica el golf. ¿Tú, los que conoces que vienen a diario por acá, son gente que viven aquí en las privadas? Sí, generalmente conforme ha ido creciendo el desarrollo, más gente se ha ido involucrando en el mundo del golf, porque al tener ya el acceso directo al campo de golf dentro de tu fraccionamiento, entonces es más fácil que la gente se interese. Una Ujú. vez que vienen aquí y ven, pues se enamoran de estos paisajes, ¿no? O sea, al tener el paisaje del Valle de Amazcala, o sea, la gente pues se siente perteneciente al proyecto y se quiere involucrar en el mundo del golf. Entonces, inicialmente venía gente de fuera, pero ahorita ya la mayor parte de nuestros clientes son personas que viven dentro del fraccionamiento. Pues Claudia, tú me vas a responder a esta otra. Yo viendo que hay gente interesada aquí en los desarrollos al golf, me imagino que la clase media que hay aquí es media alta, ¿no? La clase de personas que habitan, que no es una clase baja. Sí, no ha sido de clase media alta que ha ido. La mayoría de la gente que se ha venido a habitar aquí lo que es Civata es mucha gente de Ciudad de México, que obviamente se han movido por 1000 temas, ¿no? Que si temblores, que si
la pandemia, ¿no? Que ya él está en lugares abiertos que se pueden mover y es la mayoría de la gente que ha llegado a habitar. Obviamente sí, gente que viene de San Luis Potosí, de Guanajuato, o sea, gente de Monterrey que se han empezado a mover, ¿no? Porque Querétaro de alguna manera te ofrece, es una ciudad muy segura, actualmente es una ciudad segura, a pesar de nuestra situación, como estemos rodeados de otros estados que han sido complicados, es una ciudad que se ha mantenido, es limpia, es una ciudad muy limpia, muy bien organizada. Y pues tiene mucha plusvalía por el tema de que también tiene mucha parte industrial. Entonces hay mucho parque industrial, pues se ha tenido que cuidar esa parte, ¿no? Y obviamente pues todas estas zonas que ofrece Querétaro, como aquí, Juriquilla, Centro Sur, Cimatario, hay muchas zonas que pues han creado esa parte, ¿no? Para que tú llegues, habites, estés cómodo y te sientas en el campo, pero a la vez urbanizado, pero a la vez con servicios, con todo, ¿no? Porque pues sí, a la redonda pues hay de todo, ¿no? De hecho, hay una avenida aquí principal que es la que te saca directo a San Miguel de Allende, de aquí a una media hora, o sea, está muy bien ubicado la zona. Bueno, pues una de las cosas que he escuchado importantes, que siempre me he preguntado, es habitar en una loma y no saber dónde vas a trabajar, que es lo que yo pensaba, porque digo, aquí donde trabajas, me está hablando que estamos rodeados de zonas industriales, sobre todo la carretera que va a San Luis Potosí, ¿no es así? Sí, exacto. Entonces, muchas de estas personas están comprando aquí, pero si fueran de otros estados de México, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey, pues digamos otros estados por ahí, ¿les gustaría venir a habitar aquí en esta zona? Sí, claro, y de hecho hay mucha gente que ha llegado también ha sido, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, que por la pandemia dices, bueno, yo puedo trabajar a distancia, hacer home office, estoy en un lugar armonioso, donde hay tranquilidad, hay naturaleza, ¿no? Puedes trabajarlo así, pero aparte te digo, la parte industrial es muy importante, hay demasiado parque industrial, acuérdate que una de los fuertes es todo lo que es la automotriz, ¿no? Entonces, incluso lo que es aviación, o sea, toda esa parte pues que genera mucho trabajo, ¿no? En muchas fábricas de aquí. Entonces, obviamente, pues están a la redonda, ¿no? Un poco a las afueras, pero son las zonas que llegan directamente a la parte residencial, que es lo que les ha sido cómodo, ¿no? Obviamente estamos hablando de empresas incluso no mexicanas, ¿no? Hay mucha empresa extranjera que se dedica a toda la parte automotriz, entonces pues se vienen, los acomodan, al extranjero le gusta mucho la zona también, porque pues llegas y dices, ay, bueno, estoy llegando a una zona donde está realmente armonioso, ¿no? Hay paisaje, hay todo, tranquilidad, seguridad, entonces eso es lo que ofrecen. Bueno, eso me lo estás confirmando, que llevas 6 años aquí, lo viste nacer, sí. Este desarrollo lo viste nacer. Entonces, las personas de las que tú has tratado, ¿de qué zonas han venido? Me imagino que Ciudad de México muchas, Querétaro muchas. Bueno, yo vengo de Cancún, estuve viviendo muchos años allá, créeme que después de ver el mar y todo turquesa, dije, ¿dónde me voy ahora? Cuando llegué aquí vi verde y dije, esto es lo más parecido a la naturaleza que he estado viviendo, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que ha sido increíble. Y hay mucho también inversionista, extranjero, que por ejemplo nos ha tocado japoneses, o sea, ellos se ubican un poquito más por Toyota, digo, por las empresas, que incluso llegan a vivir e incluso llegan después ya a comprar propiedades, ¿no? O sea, ya lo viven un tiempo y después ya lo ven como inversión, si pueden, o sea, me refiero a todo tipo, no, me refiero porque llegan de varias industrias, ¿no? Estadounidenses, o sea, gente que se va como... ¿También de Estados Unidos compran por acá? Sí, lo que pasa es que es por el tema de que llegan por las empresas, entonces habitan un tiempo y si les gusta, luego sí llegan a adquirir la propiedad. De hecho, llegar a vivirlo y llegar a un lugar así les gusta, ¿no? Pero ya si pueden posteriormente adquirir, ya lo adquieren. Pati, te voy a hacer una pregunta. Yo siempre pregunto así de imprevisto. ¿Estás escuchando a tu compañera Claudia? ¿Quieres agregar algo a lo que estamos hablando? Sí, la verdad es que Querétaro es un excelente lugar para invertir. Es un lugar con un crecimiento muy grande en la parte inmobiliaria. A muchísima gente le gusta vivir aquí por la ubicación que tiene dentro del país, por el crecimiento que tiene industrial tan importante y bueno, porque nos ofrece como muchas bondades, adicional de algo muy importante que es, hay mucha seguridad. Dentro del país es uno de los estados con más seguridad al día de hoy y bueno, pues es un lugar muy, muy bueno para venir y comprar bienes raíces. Otra de las cosas que yo he visto cuando he venido para acá, a nivel personal, porque acabo de llegar, no lo conocía, es que todo lo que es la comunicación hacia otras partes, hacia otro estado, está muy bien hecha. Son pequeñas autopistas que están ahí poniendo la salida de Querétaro para que toda la comunicación pues a otros estados sea con mucha facilidad, ¿no es así?
Así es, de hecho estamos prácticamente en medio del Bajío y de aquí puedes salir pues prácticamente para cualquier lugar de la República Mexicana. Entonces los vías de comunicación son excelentes. Tenemos aeropuerto, es un aeropuerto internacional, a pesar de que no es tan grande, y bueno, pues de aquí puedes viajar a muchos lugares también por avión. Lo bueno que tiene ese aeropuerto es que se comunica con todos los estados de México. ¿Ocurre, sí? No con todos, pero es un muy buen punto para poder viajar principalmente a Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún. Bueno, pues digamos que a los estados más importantes. Así es. Bueno, pues gracias, Pati. Nada de qué. Claudia, ¿tú nos vas a acompañar a conocer otros desarrollos, a que sí? Sí, vamos a conocer unos departamentos que tienen vista al campo de golf, que están así. Vamos a conocer una privadita que tiene, por ejemplo, para que vean cómo es la armonía en lo que es las casas y sus casas club, que están prácticamente pegadas al campo, y todo lo que ofrece, digamos, Cibatá, porque es así, realmente son privadas y con sus amenidades casi todas tienen lo que es alberca, gimnasio, es así como se componen. Pues eso es uno de los motivos por los que yo me he acercado aquí a Querétaro. He querido conocer el trabajo de Rubén, que lo voy a hacer más tarde, y el trabajo de Claudia, que nos va a ofrecer una variedad un poco más amplia. Sí, exactamente. Qué bueno, pues aquí en el campo de golf, ¿hay algo más que le pueda preguntar aquí al compañero? ¿Hay algo más que te podría preguntar yo, que no lo he dicho? Porque yo me hago las preguntas según las voy viendo. Pero tú, Sí, como eres claro. la persona que está aquí en mantenimiento, si me quieres expresar algo más a cámara, que tú creas que debes de decirlo. Sí, algo que también es muy importante del campo de golf es que también es un corredor biológico para todas las especies que tenemos en la zona. Sirve como de refugio y de provisión de alimento para todas las especies que aquí tenemos, porque como comentaba hace un momento, tenemos un campo que es de 80 hectáreas, pero de esas 40 son de áreas nativas. Como vemos, entre hoyo y hoyo de juego hay mucha vegetación nativa, entonces todas las especies que aquí se han reubicado dentro del proyecto, muchas de las especies de fauna se encuentran dentro del campo de golf, como habitándolo como espacio. Sí, porque libre para los la desarrollos lo que han hecho es destruir cierta parte de ese hábitat que ellos tienen, y sin embargo el campo de golf lo que hace es que ahí puedan habitar con mucha tranquilidad, sin que les molesten y se puedan reproducir. Exactamente, y es un atractivo más para un jugador que viene aquí, tanto como para un comprador de una casa, porque tiene la vista hacia el campo de golf, hacia la fauna que lo habita, y también como un servicio de tener un deporte más dentro del fraccionamiento. También otra de las cosas importantes es que, como comentaba hace un momento, pues es un campo público y cualquier persona puede venir, ya sea dentro del fraccionamiento o personas que vienen de fuera del fraccionamiento. Y también que, pues bueno, aquí tenemos diversos profesionales de golf que pueden adentrar a las personas que quieran meterse a este deporte. Total, que me estás diciendo que si yo soy un principiante y necesito a un profesional, a una persona, a un maestro que me ayude, ¿lo puedo contratar? Claro que sí, aquí tenemos 4 profesionales de golf que ellos los pueden asesorar en todo lo que necesiten. Muy bien, pues muchas gracias. Otra de las cosas, los animales que vemos ahí, yo no sé qué especies son, porque allí en Cancún o en Riviera Maya tenemos las iguanas, los cocodrilos, especies así de ese tipo, ¿no? ¿Aquí qué especies hay? Aquí encontramos ardillas, conejos, cacomixles, algunas serpientes, encontramos también ocasionalmente algunos gatos monteses, qué bueno. coyotes, o sea, sí tenemos diversidad de fauna y obviamente pues muchísimas aves, ¿no? Sin embargo, eso no molestan para nada que están jugando golf, ¿a que sí? No, sin ningún problema. De hecho, pues este es un lugar idóneo para ellas, que se haya dejado todos estos espacios contemplados dentro del campo de golf, porque ellas pueden seguir cohabitando. Pues nada, muchas gracias por todo lo que me has comentado. De nada y bienvenidos. Gracias. Claudia. Gracias. Bueno, pues ya habiendo conocido este campo de golf, que le da una plusvalía tremenda a lo que estamos hablando de desarrollos, hablando de las amenidades que tenemos por acá, que son parques donde los niños pueden jugar, escuelas, centro comercial, universidad, ¿qué más les podemos decir que hay por acá? Pues en realidad está lo que es una comunidad que se manejó como una comunidad planeada, lo que es Cibatá. Realmente que adentro de tengas todos los servicios, ¿no? Toda la urbanización y la infraestructura. Obviamente sí hay una escuela que inició aquí en Cibatá, que es escuela que empezó como kinder, ya va cada vez con los años creciendo a primaria, pueden estar aquí, pero está también lo que es la Universidad de Anáhuac, ¿no?
La Universidad de Anáhuac pues realmente está a los inicios, a la entrada de Cibatá, y obviamente pues imagínate la ubicación para ellos, realmente se les ha formado, mucho de los negocios o la parte inmobiliaria ha sido para ellos lo que es la inversión de departamentos como residencias, ¿no? Estudiantiles, que se ha ido haciendo. Eso es una parte importante y mucha gente se ha querido venir así. Obviamente a estudiantes les encanta, ¿no? Porque para los papás que empiezan a mandar a sus hijos lejos a estudiar, pues está cerrado, ¿no? De alguna manera está cerrado, es seguro, ¿no? Y cumple con los servicios, ¿no? Esa es la parte que... Y ahí en esa universidad, lo que le falta. ¿Qué tipo de carreras pueden estudiar en la universidad? La Universidad de Anáhuac tiene carreras de todo lo que es de administración, tiene mucho lo que es la parte médica, o sea, de lo que es nutrición, o sea, tiene varios. Ahora sí que las estándares que normalmente manejan las universidades. La mayoría de los que yo veo aquí son en la parte médica, sí, y en la parte de administración. Bueno, pues ya vamos a parar aquí. ¿Hay algo más que grabar de aquí del campo de golf? No, así está todo. Ahora nos vamos a ver el campo de golf en otros puntos. Entonces, cuando me vaya ahora contigo dentro de un ratito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver unos departamentos que ya están en otra parte de la... Este es el inicio, aquí es donde inicia el campo de golf. Vamos a ver departamentos que se van hacia allá, que ya tienen su vista directa donde está un laguito y ya lo que es vivir cerca del campo de golf. Entonces lo que vamos a ver, el precio mínimo de lo que vamos a ver y el precio máximo, que después lo vamos a hablar ya directamente. Exacto. ¿Qué precio mínimos tienen? Precio mínimo, normalmente Cibatá se maneja de 2 millones. De 2 millones, lo mínimo que vamos a ver. Y luego lo máximo que vamos a ver ahorita va a ser estos departamentos que andan entre 4 o 5 millones. Bueno, pues para que se hagan una idea de lo que vamos a visitar. Vamos allá. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. Ya me voy despidiendo de este maravilloso campo de golf y nos vamos a dirigir al Paseo de Pitaya, donde está el desarrollo, donde está Rubén, y este es el anuncio del primer torneo de golf. Muy bonito, me encantó, ¿eh? Donde puedes comprar las bolas, lo que tú quieras. Yo creo que la Casa Club está correcta. Estamos hablando de un lugar público donde tú no pagas absolutamente nada. Me voy a acercar un poquito. Me voy a acercar un poquito a esta zona. ¿Qué me decías, Pati? Que para allá está hermoso, hay una vista. Hermoso no, lo que sigue, le digo yo. Sí. A ver, esta frase no la conoces porque todavía no ves mis vídeos, pero yo siempre digo, cuando algo me gusta mucho, pues normalmente digo, ¿hermoso? No, lo que sigue. Mira qué pasto tenemos. Sí, pasto bien cuidado. Para ser público, esta persona que hemos grabado hace un momento, que tiene el mantenimiento del campo de golf, trabaja muy bien. Acordaros que todo esto, este pasto que veis verde, está mantenido con las aguas residuales de los departamentos que se tratan para poder regar. ¿Es así que sí? Es correcto, así es. Aquí... Y entonces... perdón. Ahí están los carros para hacer los recorridos por el circuito de los hoyos y la escuela de golpeo para iniciarte en lo principal, que es saber lanzar lejos la bola para que llegue lo más cercano al green. En este caso han puesto varios para que lo hagan más corto o más largo. Por suerte, a mí me gusta el golf y algo puedo hablar un poquito del tema. No mucho, pero algo puedo hablar. Me voy a hacer una foto, aprovechando para hacerse unas fotos, pero es que es tan bonito porque se ve el campo de golf, pero también la vista que tiene detrás y está pegando saltitos. Y no solamente eso, tenemos este lugar para los participantes en el torneo de golf, pues tengan su comida, no tengan hambre. Qué bueno que se ve eso, está rico, con buena, pues ya lo veis, leña ahí quemándose, las mesas. Y la otra parte de acá, donde hay buena comida también. Buenas, hola. Está con ganas uno de pararse aquí, relajarse. Y aquí un señor fotógrafo de la prensa, ¿no? ¿De qué periódico? No, yo vengo del Club Campestre. ¿No se te oye bien? Vengo del Club Campestre. Qué bueno. ¿Qué te ha parecido lo que estás aquí?
Precioso, ¿no? Una maravilla. Yo lo veo que sí. Aquí no necesitas mucha cosa más, relajarte y mirar la naturaleza. Eso es un paraíso. ¿A que sí? Qué bueno. Yo vengo del paraíso de la Riviera Maya. Y allí también hablamos igual. Vale. Qué bueno. Pues aquí tengo una exposición de cuadros de algún artista. Ya sabéis que me gustan los cuadros, que me gusta la pintura. Y vamos a ver la exposición. Estos son los carritos para moverse por el campo de golf. Pero en este caso vemos los cuadritos en este momento. El tipo de piedras como está, yo creo que han acertado. Pues es de los pocos campos de golf públicos que hay aquí en México y lo podéis disfrutar comprando aquí vuestro desarrollo, vuestro departamento. Yo estoy disfrutando de enseñarles todo, hasta los cuadros de los pintores, porque me gusta apoyarlos. Pero es que le estaba hablando del tema de jardinería, ¿cómo lo cuidan? Sí, el paisajismo, todo lo que es jardinería, te digo que parte del mantenimiento que pagamos dentro de Cibatá. Digo, somos muchísima gente viviendo en Cibatá y parte de eso es el cuidado de todas las avenidas. Tú no vas a ver adentro de Cibatá nada más. Podrás ver a lo mejor los cerros un poco, porque obviamente ahorita que ya viene la temporada de frío, pues se pone ya. Oye, me recuerdan, y la vigilancia que también está incluida. Ah, no, la vigilancia está aquí, cañón. O sea, si tú buscas también un lugar donde vivir seguro, es aquí, ¿eh? Tienes acceso controlado en la entrada, obviamente tienes tag, y hay privaditas que también tienen su vigilancia. De hecho, hay otras que tienen hasta una tercera, o sea. ¿Me recuerdas cuánto se paga de mantenimiento? 600. 600 pesos y tienes todo eso. Oye, pues qué bueno. Pues qué bueno tener un campo de golf que lo puedo disponer. La vigilancia, las avenidas bien cuidadas, la jardinería, para ver un sitio espectacular. Espectacular y siempre cuidado. Y les vamos a recordar que su plusvalía aumenta cuando el mantenimiento está bien hecho. Exactamente, eso es parte de lo que se ha cuidado mucho en Cibatá. Uno de los problemas que tenemos en Riviera Maya es que a veces se pone el mantenimiento por X años y después los vecinos deciden de cambiar con otra empresa. Exactamente. ¿Y aquí cómo funciona eso? Lo que pasa es que
cuenta que hay un desarrollador, digo, es un desarrollo muy grande que se llama Supraterra, y ellos realmente se han enfocado a hacer fraccionamientos grandes, obviamente sobre hectáreas grandes, que están incluso a la redonda de Cibatá, que se llama Saquia Refugio, y esos fraccionamientos obviamente pues ya se ha involucrado con muchas constructoras, ¿no? Y en común se ha hecho esa sinergia de mantener el lugar con plusvalía, ¿no? Pues es que esta zona empezó a crecer muchísimo en Querétaro, realmente le llaman el Nuevo Querétaro, es la parte norte de esto de Cibatá, hacia aquel lado es hacia Juriquilla, pero nosotros estamos más pegados a la zona del aeropuerto y a la salida de la Ciudad de México. Esa es otra plusvalía, está cerca del aeropuerto, pero también, ¿cuántas personas se espera que habiten aquí? Ah, eso sí, te lo juro que... Ni idea. Ni idea, o sea, imagínate la cantidad de hectáreas que hay, todavía lo que falta es, obviamente, independiente de las 1.100... Pero más de 15.000 personas yo calculo, ¿eh? Sí, no, es un cantidad... Bueno, Querétaro estábamos el otro día checando, somos más de 1 millón de habitantes, Querétaro, supuestamente Querétaro, más de 1 millón de habitantes. Échale aquí más o menos, porque realmente es como una mini ciudad aquí adentro. Prácticamente es así. O sea, no tienes ni a dónde salir. Tenemos, bueno, hasta en la entrada principal hay le llaman el Discovery Center, que es donde está realmente la parte de las oficinas de Cibatá. Y bueno, tenemos hasta la Cruz Roja, o sea, tiene su ambulancia, tiene todo adentro, o sea, tiene todo adentro aquí. Total, que si yo tengo una enfermedad de algo, ¿me pueden tratar aquí dentro? Hay consultorios aquí adentro, ya en las plazas. Hay marcas como, digo, no sé si se menciona marcas, pero bueno, Sushitos, hay marcas que ya se han empezado a meter dentro de Cibatá, porque pues ya lo que evitas es bajar, salirte, ¿no? Que todo lo encuentres aquí. Entonces eso es lo que se ha creado en esta parte. Pues es muy interesante todo el desarrollo que ha traído y la plusvalía que ha traído Querétaro, pero en esta parte norte. Le llaman la parte noroeste de Querétaro. Pues ya nos vamos a desplazar, luego te veo en los desarrollos. Sí. Y nos vamos. Bueno, pues estamos volviendo a Querétaro. La verdad es que ha pasado el tiempo volando. Son las 5:19 de la tarde, no hemos parado a comer y ahora tenemos un hambre. Este es el tipo de carretera que te diría que es muy rápida, diría yo que por aquí es muy raro que estén los coches parados y por eso 15 minutos a Querétaro, enseguida llegas en caso de necesidad, y al mismo tiempo por el camino nos encontramos con centros comerciales grandes también, así que esa es otra opción buena de por qué invertir ahí. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar en la parte turística, en por qué pues Querétaro nos gusta tanto también, la zona histórica. ¿Alguna cosa más que quieras comentar, Alex? No. ¿Estás bien a gusto? Sí. ¿Y con hambre, que sí? Sí. Pues venga, vamos allá, vamos a comer. Y si puede me vuelas el dron, que las imágenes de dron ayudan muchísimo. Por una zona que la verdad que se ve bonito Querétaro, para abajo, para la derecha, pero se me ha olvidado de grabar, que estamos llegando, está al ladito. A ver si en esta bajada se puede ver, se puede apreciar. Ahí tenéis Querétaro, casi en vista de dron, se puede meter. Y esta cuesta, pues vamos a parar de grabar porque no es fácil, no sé. Por aquí, por el acueducto, que está muy cerca del centro, estamos paseando ahora. Este acueducto de verdad que llama la atención. Yo le llamaría arcos. No, es un acueducto, Alex, porque estos se construyen normalmente para transportar agua de un sitio a otro de la ciudad. Vamos aquí por la calzada de los Arcos y veis lo inmenso que es este acueducto, es súper largo. Pues no sé ni cuántos kilómetros tendrá, pero Sí, tiene unos buenos kilómetros. Está bonito también. Es muy representativo de la ciudad de Querétaro. Y vamos a buscar donde comer por aquí cerca del centro. A ver si hay algún restaurante que me parezca a mí que merece la pena comer ahí. Aquí hay uno. Eso no parece restaurante, sí. Pero es un restaurante tipo... No, pues es un restaurante que está bien, chaval. Pues, es un tipo restaurante irlandés. Sí, algo sí.
Ya sabéis que nos movemos de forma imprevista. Ya estás en el centro, ¿eh? Este carro no sé por qué está ahí con marcha atrás puesta. De verdad que algunos no... Igual como otro que tengo ahí delante haciendo marcha atrás. Esto es increíble. Así ocurre. Este es de cocina mexicana. Aquí no me puedo girar a la derecha porque son de contrario. Allí a la izquierda también tenemos restaurantes. Si quieres puedes seguir más adelante. Voy a girar por aquí, a ver qué me encuentro por aquí. Podría girar por la otra avenida, pero... Es que por aquí no creo que haya un restaurante. Acordaros, pedos de monja. Aquí hay pedos de monja, chocolatería. Es un postre aquí en México muy conocido, que a lo mejor luego vamos a comprarlo. Y vamos a ir a un restaurante de cortes, me dice Alex, ensaladas, hamburguesas y mucho más, que es el Norteño Grill, este que tenemos ahí. A este restaurante nos vamos a acercar. Aquí en el restaurante nos están tomando la temperatura y el tema de sanitario, ya sabéis que encima me deja el tapabocas, me han ofrecido uno. Qué bueno. Y se ve bonito, ¿eh? Estamos a gusto aquí. Buenas tardes. Pues Norteño Grill no lo conocemos de nada. Vamos a la segunda planta. Viendo aquí en la terraza, una de estas mesas, donde tú quieras. Mira, mira qué vista tenemos desde el restaurante. Tenemos la especial. Que me gustan mucho las vistas. Bueno, pues este acueducto, por lo que se ve, tiene una historia un poquito, digamos, curiosa. Simbólica también. También simbólica. No lo sé todavía seguro explicarlo. Si veo que una persona me lo puede explicar, muy bien. No, lo investigamos ahora. Ahora investiga. Yo lo que voy a adelantar que es por una historia de amor, pero la historia de amor es un poquito curiosa. Y entonces lo vamos a investigar a ver si es verdad lo que nos cuentan y os lo comentamos en cámara. Y qué bueno poder comer aquí, en este lugar, que también es emblemático y en un restaurante de buen corte. Esta es mi piñada. Qué buena piñada te vas a tomar, chavalote. Yo una 00 Heineken, porque ya sabéis que no bebo alcohol. Esperando que nos venga la comida, ¿eh? Sí. Ensalada César, de verdad que merece un premio el cocinero. Está impecable, trozo de pollo. Gracias. Ya lo veis, el enrollado que tiene. Buenísima, no, lo que sigue. Es una salsita picosa para Y que esto tenga es la una salsita pasta de Alfredo que acabamos de Salsa pedir. habanero. Pasta Alfredo, ¿sí? tenedores. Sí, buena, no, lo que sigue también. La verdad que la presentación es excelente, deliciosa. Vale, ya tienes frío, ya empezaron a tener frío. ¿Te gusta el frío un poquito? Sí. Bueno, no demasiado frío, ¿no? No, a mí me gusta. Sí. Solo que... Acostumbrado tanto tiempo a tener Solo que calor. ahorita toca mi mano. Está congelada, ¿no? ¿Cómo te sientes? Ya es hora. Pues aquí estamos, comiendo al lado del acueducto. Ese acueducto que dentro de poco vamos a hablar de él. Esta cosa que estamos viendo ahí tan rica, con esas papas, se lo vas a agarrar, ¿vale? Te vas a poner hasta el... ya me entiendes. Me voy a poner hasta las mismo yo botas. que le he quitado la aceituna, así de grande me la trae. Y unas papas aquí inmensas. Y estábamos hablando ahora que hemos visto una foto ahí en el Facebook de hace 2 años, una barriguita plana, y ahora hay manera de bajarla. ¿Por qué? Porque me complico la vida comiendo pasta y mucho hidrato de carbono, tengo que bajarla. Pero bueno, estamos a punto de bajar ahí abajo, que está la chocolatería de El Pedo de la Monja. Y vamos a preguntar por qué. ¿Es mentira, verdad? Suena muy mal. Bueno, titales que suena muy mal, pero es la verdad. Ya lo habéis visto, lo he grabado. Pedo de monja. Vamos a averiguar por qué. Porque la historia del acueducto hay una monja metida por medio. Y nos encontramos con una chocolatería al lado del acueducto. Y también habla de pedo de monja. Pues aquí hay secreto con la monja. Veremos a ver qué pasa. Pues qué pena, porque nos han cerrado. Les quería hacer pues una compra y quería preguntarles también por qué el nombre. Pero bueno, nos vamos a ir. Pues esta es la habitación. Aquí tengo mi mesa. Ahí tenemos a Alex, las camas. Es una habitación que está bastante bien. Esto es un armario.
Esta es la puerta de entrada. Y el baño, la verdad que está muy bien. El baño es grande, amplio. Y tiene dos tipos de ducha. Esa ducha y esta otra que es sentado. Ahí lo tenéis. Pues aquí para 3 personas 890 pesos. Ya hemos terminado el día. Ya se ha hecho de noche, no nos da tiempo a salir por el casco antiguo, conocer la zona histórica, pero mañana voy a grabar de nuevo y a ver si tenemos tiempo luego por la tarde de visitar un poquito Querétaro. Qué bonita se ve la habitación de este hotel. La verdad que estamos cómodos aquí. Bueno, pues ahora la sección de los paquirreporteros. Acordaros que cualquiera de vosotros del canal, seguidor, que esté en cualquier ciudad del mundo o está aquí en la Riviera Maya pasando sus vacaciones y quiere compartir un vídeo conmigo, aquí en esta sección, los paquirreporteros, lo comparto. También tenemos a los habituales, Miquel, Alejandro y un largo etcétera de amigos como Astrid, por ejemplo, que cuando quieran me comparten su día a día. Venga, ahí va, los paquirreporteros. Este es el complejo 8 Beach, aquí se encuentra su playa, veamos que hay más arena y aquí se encuentran sus playas. Vamos a mostrar estos increíbles escenas. Esta parte me recuerda mucho a Comal por cómo está la costa, costeando las olas. Está muy bonito. Bueno amigos, estamos llegando al club de playa de las Hijas de la Tostada. Aquí está con las Wave Runner. Están súper padres. Vean estas increíbles escenas. Vemos que el mar está muy calmado, pues está movido y revuelto por lo mismo porque hay norte. Esta parte siempre está comida por el mar, pero bueno, así se encuentra. Es el complejo de playa 8 Beach. Digo, Hijas de la Tostada, club de playa. Les lo recomiendo, es como muy rico comer ceviche, mariscos y todo.